Mi hermana saboteó mi relación porque le era imposible tener al hombre que siempre amó, así que la obligué a mirar cómo él caía rendido a mis pies. Hay venenos que actúan lento, que se disfrazan de medicina y te los tomas con una sonrisa. Durante meses, el veneno en mi vida tuvo un nombre. Laura. Mi hermana. Y la medicina que me ofrecía era su consejo. Su apoyo incondicional. Su hombro para llorar. El problema es que ella misma era la que fabricaba las heridas, pequeñas y constantes, diseñadas para desangrar mi relación con Daniel poco a poco, hasta que no quedara nada más que una cicatriz fría. Pero me estoy adelantando. Para entender la magnitud de su traición, primero necesitan entender la perfección de lo que destruyó. Daniel no era simplemente mi novio. Era ese tipo de hombre que te hace creer que las novelas románticas se quedaron cortas. No por grandes gestos, sino por los detalles que tejen la verdadera intimidad. La forma en que siempre sabía cuando necesitaba silencio en lugar de palabras, cómo ordenaba mi postre favorito sin preguntar, o cómo me miraba desde el otro lado de una habitación llena de gente, haciendo que todo el ruido desapareciera. Llevábamos 2 años construyendo un mundo que se sentía a prueba de todo, un refugio de risas y confianza mutua. Y en el centro de ese mundo, a menudo, estaba Laura. Laura, mi hermana mayor, mi confidente, mi mejor amiga. Desde que le presenté a Daniel, se había convertido en nuestra fan número 1. O eso creía yo. Siempre estaba ahí, para las noches de pizza y películas, para las cenas improvisadas, para celebrar nuestros aniversarios. Ustedes dos me devuelven la fe en el amor, solía decir con una sonrisa que yo confundía con genuina felicidad por mí. Era la tercera pieza de nuestro rompecabezas, tan integrada que su ausencia se sentía extraña. Daniel la adoraba también. La veía como la hermana que nunca tuvo, le pedía consejo para mis regalos de cumpleaños y confiaba en ella. Qué tontos fuimos. Qué ciegos y felices tontos. Le abrimos las puertas de nuestro castillo, le dimos un mapa del tesoro y le mostramos cada una de nuestras vulnerabilidades, sin saber que ella no venía a visitar, venía a conquistar. Su obsesión con Daniel era una obra maestra del disimulo. Siempre la había visto como alguien poco afortunada en el amor, saltando de relación en relación sin que nada cuajara. Ahora entiendo que no buscaba a su hombre ideal, comparaba a cada uno con el mío, y por supuesto, ninguno daba la talla. Los primeros indicios fueron tan sutiles que los descarté como paranoias mías. Pequeños comentarios sembrados en el momento justo. Una tarde, mientras me probaba un vestido para una cena importante con los jefes de Daniel, ella ladeó la cabeza. Es bonito, dijo, pero quizás un poco llamativo. ¿No crees? Ya sabes que a Dani le gusta la elegancia discreta. Me lo cambié, por supuesto. Semanas después, Daniel me confesó que le había encantado el vestido original y no entendía por qué había optado por algo tan sobrio. En otra ocasión, Laura me regaló un libro sobre los diferentes lenguajes del amor. Lo leí y pensé en ustedes, me explicó. A veces quieres palabras de afirmación, pero Dani es más de actos de servicio. Quizás si entiendes eso, no te sentirás tan mal cuando no te dice lo que esperas oír. De repente, yo era la que no entendía a mi propio novio, y ella era la experta. Me hizo dudar de mi intuición, tejiendo una narrativa en la que yo era la novia demandante e insegura, y ella, la sabia consejera que mediaba para mantener la paz. El sabotaje real, el primer golpe directo, llegó disfrazado de un error inocente. Daniel y yo habíamos tenido una pequeña discusión sobre dinero, algo trivial sobre si debíamos ahorrar para un viaje o para un coche nuevo. Era un desacuerdo privado, uno que estábamos resolviendo. Se lo conté a Laura buscando un poco de perspectiva. 2 días después, Daniel llegó a mi casa con el rostro desencajado. Estaba furioso. ¿Así que le andas diciendo a tu hermana que soy un irresponsable con el dinero? ¿Que no pienso en nuestro futuro? No entendía nada. Resultó que Laura se había encontrado con él para tomar un café, supuestamente para ayudarlo a elegirme un regalo. En medio de la conversación, accidentalmente, y con la mejor de las intenciones, le había dicho que yo estaba increíblemente estresada, que sentía que él no se tomaba en serio nuestras finanzas y que incluso había llorado por ello. Había tomado mi pequeña preocupación, y la había convertido en una acusación, pintándome como una mártir que sufría en silencio por su culpa. Me costó una semana de conversaciones difíciles y dolorosas reparar esa grieta. Cuando confronté a Laura, sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Solo intentaba ayudar, sollozó.
Pensé que si él entendía lo mucho que te importaba, se esforzaría más. Perdóname, soy una tonta. Y yo, como siempre, la perdoné. No sabía que esa grieta era justo lo que ella necesitaba para empezar a derrumbarlo todo. La calma que siguió a esa primera tormenta fue frágil y artificial. Yo me esforcé por creer que había sido un malentendido monumental, un error de juicio por parte de una hermana que me quería demasiado y a veces era torpe en sus intentos de ayudar. Daniel, por su parte, aunque aceptó mis explicaciones y las disculpas de Laura, se volvió un poco más reservado. Era como si esa grieta, aunque reparada en la superficie, hubiera debilitado los cimientos de nuestra confianza. Laura, consciente de su victoria, cambió de táctica. Ya no me daría consejos envenenados a mí. Ahora se dedicaría a trabajar directamente sobre Daniel, convirtiéndose en su paño de lágrimas, la única que supuestamente lo entendía. Empezó a aparecerse, casualmente, en los lugares que él frecuentaba. Un día estaba en su gimnasio porque una amiga le había regalado un pase. A la semana siguiente, estaba en su cafetería preferida porque tenía una reunión de trabajo justo al lado. Cada encuentro era una coincidencia inocente, una agradable sorpresa que ella me contaba después con todo lujo de detalles para que yo no sospechara nada. Mientras tanto, en esos encuentros fortuitos, ella regaba pacientemente las semillas de la duda. Nunca lo atacó directamente, sino que se posicionó como mi protectora preocupada, lo que era aún más destructivo. Pobre hermana mía, le decía a Daniel con un suspiro. Anda súper estresada con el trabajo. Si la notas un poco distante, no te lo tomes personal. Ella a veces se encierra en su mundo y se olvida de los demás. De repente, mi legítimo cansancio después de una jornada laboral de 10 horas no era normal, era una señal de que me estaba distanciando. También empezó a reescribir mi pasado. Un día, mientras me esperaba para ir al cine, Daniel estaba extrañamente callado. Finalmente, me preguntó por un exnovio mío, Marcos, un chico con el que había salido brevemente en la universidad. Me pareció rarísimo, nunca hablábamos de él. Resultó que Laura se lo había encontrado y le había dicho a Daniel que Marcos aún hablaba de mí con un cariño especial, añadiendo con una risita cómplice. Ese chico sí que estaba loco por ella. Es curioso cómo algunas historias nunca se cierran del todo, ¿verdad? No estaba acusándome de nada, pero la insinuación era clara y tóxica. Yo era una mujer con asuntos pendientes, alguien que quizás no estaba tan comprometida como él pensaba. Su siguiente estrategia fue convertirse en un agujero negro de la comunicación. Mensajes que nunca llegaban, recados que se perdían en el éter de su supuesta mala memoria. Una noche, Daniel y yo habíamos quedado para cenar en mi casa. Se retrasó 1 hora, luego 2. No respondía a mis llamadas ni mis mensajes. Cuando finalmente apareció, yo estaba al borde de las lágrimas, imaginando lo peor. Él, en cambio, estaba confundido por mi angustia. Pero si le pedí a Laura que te avisara que estaría en una reunión hasta tarde. ¿No te lo dijo? Por supuesto que no me lo había dicho. Al día siguiente, Laura nos envió a ambos un mensaje larguísimo, lleno de emoticonos llorando, disculpándose por ser la peor hermana y cuñada del mundo, que con el estrés se le había olvidado por completo. Era la excusa perfecta, imposible de rebatir sin parecer una paranoica cruel. Pero los olvidos se multiplicaron. Una invitación a comer con sus padres que yo nunca recibí, un favor que él me pidió y del que yo nunca me enteré. Laura estaba en medio de cada malentendido, siempre con una disculpa lista y una sonrisa compungida, viéndonos discutir con una satisfacción que yo empezaba a percibir en el brillo de sus ojos. El golpe de gracia, el que finalmente hundió el barco, fue una mentira tan brillante como perversa. Fue durante un fin de semana que yo tuve que pasar fuera de la ciudad por una conferencia de trabajo. Llamé a Daniel todas las noches, pero lo notaba cada vez más frío y monosilábico. Cuando volví el domingo por la noche, el ambiente en mi apartamento era gélido. Se sentó en el sofá, y sin mirarme a los ojos, me dijo las palabras que Laura había puesto cuidadosamente en su boca. Me dijo que necesitaba espacio. Que sentía que yo ya no era feliz, que quizás estaba buscando algo más. Apreté y apreté hasta que la verdad, o más bien la versión de la verdad de Laura, salió a la luz. Ella lo había llamado el sábado por la noche, fingiendo estar al borde de un ataque de pánico. Le dijo que no podía más, que su lealtad hacia mí la estaba matando, pero que su lealtad hacia él como amigo la obligaba a hablar. Le contó que me había escuchado hablar por teléfono en un tono demasiado alegre y secreto,
Que últimamente yo mencionaba mucho a un nuevo colega del trabajo y que tenía miedo de que yo estuviera volviendo a mis viejos patrones. Le dijo que me quería, pero que no podía verlo sufrir. En ese instante, todo encajó. Los consejos, los encuentros casuales, los mensajes perdidos. No eran errores. Era un plan. Una demolición controlada y precisa de mi felicidad. Ya no había duda ni perdón posible. Solo una certeza helada. Mi hermana era mi enemiga. Intentar defenderme en ese momento fue como intentar detener un tsunami con las manos. Cada palabra mía, cada negativa, cada intento de explicar la lógica retorcida de mi hermana, sonaba a desesperación. ¿Cómo luchas contra fantasmas? ¿Cómo refutas una preocupación expresada con falsas lágrimas y una lealtad fingida? Daniel me escuchaba, pero no me oía. Su confianza no se había roto en ese instante, se había deshilachado a lo largo de meses, hilo por hilo, con cada mentira y cada manipulación de Laura. La niebla que ella había creado a nuestro alrededor era demasiado densa. No sé qué pensar, Sofía, me dijo finalmente, y en su voz no había rabia, sino un agotamiento infinito. Estoy tan confundido, todo esto es demasiado. Y con esa simple frase, los 2 años que habíamos construido se evaporaron. No hubo un portazo, no hubo gritos. Solo un silencio pesado, y la puerta cerrándose suavemente detrás de él, dejándome sola en medio de las ruinas. Mi primer instinto, estúpido y programado por años de hermandad, fue llamar a Laura. Necesitaba a mi hermana. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y saltó al buzón de voz. No me devolvió la llamada. La confirmación visual de su traición llegó 2 días después. Había salido de casa por primera vez, obligándome a comprar comida, con los ojos hinchados y el alma hecha pedazos. Y entonces los vi. Estaban en una terraza de la cafetería donde Daniel y yo tuvimos nuestra primera cita. Él hablaba con el ceño fruncido, gesticulando, y ella lo escuchaba con una expresión de profunda empatía, con la cabeza ladeada. En un momento dado, ella alargó la mano y se la posó sobre el brazo, un gesto de consuelo tan íntimo y tan ensayado que sentí una náusea helada recorrer mi cuerpo. No estaba perdiendo el tiempo. Ya no era la consejera, ahora era la salvadora, la única persona en el mundo que podía ayudarlo a superar el dolor que ella misma había orquestado. Se había insertado en mi lugar con la precisión de un cirujano. Esa imagen se quemó en mi retina. Mi hermana consolando a mi exnovio en el lugar donde nació nuestro amor. Era la escena final de su crimen perfecto, y yo era la única espectadora que conocía la verdad. Me di la vuelta y caminé sin rumbo, ahogándome en una soledad tan absoluta que se sentía como el fin del mundo. Había perdido a las 2 personas más importantes de mi vida de un solo golpe. Los siguientes días fueron un borrón de tristeza y autocompasión. Apenas comía, apenas dormía. Repasaba cada conversación, cada advertencia que mi instinto me había gritado y que yo había silenciado. Me sentía una idiota, una víctima débil que había permitido que la manipularan hasta despojarla de todo. Y entonces, en el fondo de ese pozo de desesperación, llegó su mensaje. Un texto de Laura. Sophie, me he enterado de lo de Dani, ella siempre me llamaba Sophie, como cuando éramos niñas. En su boca, ahora, sonaba como veneno. No puedo creerlo, estoy en shock. Por favor, dime que no es verdad. Él está destrozado, pobrecito. Llámame cuando tengas fuerzas, estoy aquí para ti. La hipocresía era tan descarada, tan insultante, que algo dentro de mí hizo clic. El dolor, que hasta entonces había sido una marea que me ahogaba, empezó a hervir hasta convertirse en una rabia glacial y afilada. Él está destrozado, pobrecito. Ella se atrevía a compadecerse del hombre al que le había lavado el cerebro, mientras me ofrecía su amistad manchada de traición. Se creía intocable. Pensaba que había ganado, que yo me quedaría llorando en un rincón mientras ella recogía los pedazos de mi vida para construir la suya. En ese instante, las lágrimas se secaron. Me levanté del sofá y me miré en el espejo. Vi a una extraña con el rostro pálido y los ojos vacíos. Pero detrás de esa imagen de derrota, una nueva idea, fría y lúcida, comenzó a tomar forma. Llorar no serviría de nada. Gritarle la verdad a Daniel tampoco. Él estaba demasiado adoctrinado para escuchar. Una confrontación directa con Laura solo le daría la satisfacción de verme rota y la oportunidad de volver a interpretar su papel de víctima. No. Si quería justicia,
tenía que jugar su mismo juego, pero con mis propias reglas. Ella había basado toda su estrategia en una mentira fundamental, que yo no era suficiente para Daniel. Que era inestable, insegura, infiel. Y Daniel, en su confusión, se lo había creído. Mi venganza, por tanto, no podía ser simplemente exponerla. Eso era demasiado simple, demasiado rápido. Mi venganza tenía que ser la anulación total de su narrativa. Tenía que demostrarle, a ella y a él, que se había equivocado de una forma espectacular. Mi hermana me había obligado a mirar cómo mi mundo se derrumbaba. Ahora, yo la obligaría a mirar cómo lo reconstruía sobre sus cenizas, con el hombre que ella siempre amó adorándome en el centro de todo. La guerra no había terminado. Solo acababa de empezar. La primera fase de mi plan fue el silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor. Desaparecí de sus vidas por completo. Bloqueé el número de Laura para no volver a recibir sus falsos mensajes de apoyo y silencié a Daniel en todas las redes sociales. No más llamadas desesperadas, no más mensajes de texto buscando un cierre, no más estados pasivo-agresivos. Me evaporé. Sabía que la narrativa de Laura dependía de que yo fuera una víctima patética y predecible, alguien que se ahogaría en su propia miseria. Mi primer acto de guerra fue negarle esa satisfacción. Mientras ella seguramente le susurraba a Daniel que yo estaba destrozada e incapaz de seguir adelante, yo estaba haciendo exactamente lo contrario. Canalicé toda la energía de mi rabia y mi dolor en una reconstrucción personal metódica. Volví al gimnasio con una disciplina que no había tenido en años. Empecé a correr cada mañana viendo el amanecer, sintiendo cómo el esfuerzo físico quemaba la angustia. Me sumergí en mi trabajo con una concentración feroz, proponiendo un nuevo proyecto que mi jefe aprobó de inmediato, dándome una nueva responsabilidad y un nuevo propósito. Retomé el contacto con viejos amigos que había descuidado, llenando mis fines de semana con cenas, risas y conversaciones que no giraban en torno a mi extinta relación. No estaba fingiendo ser feliz, estaba, pieza por pieza, fabricando una nueva felicidad, una que no dependía de nadie más que de mí. Mi reaparición fue, por supuesto, cuidadosamente calculada. Un mes y medio después de la ruptura, sabía que un amigo en común celebraba su cumpleaños en un bar de moda del centro. Era una apuesta casi segura que Daniel estaría allí, y si él iba, Laura no se separaría de su lado. No fui sola. Llegué con dos de mis amigas más cercanas, riendo a carcajadas por una broma, con un vestido nuevo que me hacía sentir poderosa y un maquillaje que no buscaba ocultar ojeras, sino celebrar mi renacida confianza. Tal y como lo había previsto, estaban en una mesa cerca de la barra. La vi a ella primero. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo cuando me vio. Luego vi a Daniel. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no pude descifrar en ese momento. Me vio entera, radiante, rodeada de gente y de vida. Era la antítesis de la mujer frágil y rota que Laura le había estado describiendo durante semanas. Pasé por su lado con una leve inclinación de cabeza a modo de saludo, fría pero educada, y seguí mi camino sin detenerme. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. El primer misil había sido lanzado, no con palabras, sino con mi propia existencia. Más tarde esa noche, Daniel se acercó a mi mesa. Laura lo observaba desde la distancia con ojos de halcón. Fue un intercambio breve y tenso. El típico, ¿cómo estás? Y yo le di la respuesta que sabía que lo desarmaría por completo. Si te soy sincera, mejor que nunca, le dije con una sonrisa serena. La ruptura fue la sacudida que necesitaba para despertar. Me di cuenta de que me había perdido un poco a mí misma en la relación. Pero ya estoy de vuelta. Pude ver la confusión en su rostro. Esta no era la conversación que él esperaba. No hubo reproches, no hubo lágrimas, no hubo drama. Solo una mujer segura de sí misma que prácticamente le estaba dando las gracias por haberle roto el corazón. Se quedó sin palabras, solo atinó a decir un «me alegro por ti», antes de retirarse. Sabía que esa conversación generaría una fisura en la fortaleza de mentiras de Laura. ¿Cómo podría ella seguir pintándome como una loca inestable si él me había visto en persona, más cuerda y feliz que nunca? El siguiente paso era retomar el control del flujo de información. Utilicé a nuestros amigos en común como peones involuntarios. Le contaba a una amiga, sabiendo que era amiga de Laura también, sobre lo emocionante que era mi nuevo proyecto en el trabajo. A otro le mencionaba casualmente que estaba pensando en hacer un viaje a Europa, sola.
Sabía que cada una de estas noticias llegaría a oídos de Laura, forzándola a tomar una decisión. O le contaba a Daniel sobre mis éxitos, contradiciendo su propia propaganda, o se lo ocultaba, arriesgándose a que él se enterara por otro lado y empezara a preguntarse qué más le estaba escondiendo. Estaba atrapada. Finalmente, orquesté la jugada final de esta fase. Le envié un mensaje de texto a Daniel, corto y profesional. Hola Daniel. Sé que es raro, pero me he dado cuenta de que dejé mi viejo disco duro externo en tu estudio. Hay archivos de trabajo importantes ahí. ¿Te importaría si paso a recogerlo algún día de esta semana? Sí. Dime cuándo te viene bien. Era una excusa lógica e innegable. Necesitaba entrar en su territorio, en un encuentro cara a cara, pero en mis propios términos. Él respondió casi de inmediato. Claro. Pásate el jueves por la tarde. Yo estaré aquí. La cita estaba fijada. Era la hora de la confrontación, aunque él todavía no lo supiera. El jueves por la tarde llegué a su puerta sintiéndome como una general a punto de librar la batalla final. Estaba tranquila, con una calma que nace no de la ausencia de miedo, sino del absoluto convencimiento en la estrategia. Daniel me abrió la puerta con una expresión de nerviosismo. El apartamento era un eco de nuestra vida pasada, lleno de fantasmas en cada rincón. Fui directamente a su estudio, encontré el disco duro exactamente donde lo había dejado y lo metí en mi bolso. El trámite duró menos de un minuto. Me di la vuelta para irme y me detuve en el umbral. Daniel, dije, y él se giró. Antes de irme, quería pedirte perdón. Su rostro se llenó de una confusión total. ¿Perdón? ¿Por qué? Preguntó. Respiré hondo. No por las cosas de las que me acusaste, porque sabes tan bien como yo que no eran ciertas. Quería pedirte perdón por haber permitido que nuestra comunicación se rompiera hasta el punto en que tuvieras que buscar respuestas en otra persona. Por no haber visto lo que mi hermana estaba haciendo y no haberte protegido de ello. Y sobre todo, por no haber sido la mujer fuerte y segura que merecías y que soy ahora. He aprendido la lección. No hubo ni una sola lágrima en mis ojos, ni un temblor en mi voz. Era una declaración de hechos, madura y definitiva. Pude ver en tiempo real cómo sus defensas se derrumbaban. La imagen de la mujer inestable y celosa que Laura le había vendido no encajaba, de ninguna manera, con la persona que tenía delante. Él dio un paso hacia mí. Sofía, yo, no sé qué decir. Ella me contó. Justo en ese momento, como si hubiera sido invocado por la propia maldad, el sonido de una llave en la cerradura nos interrumpió. La puerta se abrió y apareció Laura, con 2 cafés en la mano y una sonrisa radiante que se borró al verme allí. Sophie, qué sorpresa. ¿Interrumpo algo? Dijo, con un tono que intentaba ser casual pero que estaba cargado de veneno y posesión. Miró a Daniel, buscando su complicidad. Dani, te traje tu café favorito. Era su jugada final, marcar su territorio, demostrar quién era ahora la dueña del lugar. Pero llegó tarde. La duda ya estaba plantada en el corazón de Daniel. Él la miró, no con gratitud, sino con una nueva y fría claridad. Laura, dijo con una voz extrañamente calmada. Dijiste que Sofía te llamó llorando la noche antes de volver de su viaje de trabajo, ¿verdad? Diciendo que se sentía atrapada. Laura, sorprendida por la pregunta directa, parpadeó. Sí, claro que sí. Estaba destrozada, pobrecita, afirmó, mirándome con falsa pena. Qué extraño, continué yo, sin alzar la voz, mirando directamente a Daniel. Porque mi teléfono de empresa guarda un historial detallado de llamadas. Y esa noche solo hice una. A la recepción del hotel para pedir servicio de habitaciones. Puedes revisarlo si quieres. El rostro de Laura perdió todo su color. Empezó a tartamudear. Bueno, quizás no fue esa noche. Fue la anterior. A veces me confundo de día, tú sabes, con el estrés. Pero Daniel ya no la escuchaba. La miraba como si la viera por primera vez. Una mentirosa acorralada. ¿Y el encuentro con Marcos? Preguntó él, su voz subiendo de tono. ¿Realmente te lo encontraste o lo buscaste? ¿Y los mensajes que nunca me llegaban? ¿Cuántas cosas de las que me has contado durante estos meses son reales, Laura? Mi hermana se vio superada. Su máscara de dulzura se hizo añicos y por fin emergió la verdadera ella, la mujer consumida por la envidia. No puedes creerle a ella, me señaló, su voz convirtiéndose en un chillido agudo. Te ha estado manipulando,
Siempre lo hace. Consigue todo lo que quiere. Él debió ser mío desde el principio. Siempre lo supe, siempre lo sentí. En su histeria, confesó todo. Su obsesión, su sabotaje, su odio. Lo expuso todo en el centro de la sala, y el silencio que siguió a su arrebato fue la sentencia final. Daniel, con el rostro pálido de asco y decepción, solo dijo 2 palabras. Vete de mi casa. Ahora. Laura me lanzó una mirada cargada del más puro odio antes de salir y dar un portazo. El eco de su derrota resonó en el apartamento. Daniel se volvió hacia mí, con los ojos llenos de un arrepentimiento devastador. Sofía, perdóname. Fui un ciego, un idiota. Dejé que me envenenara. Por favor. Asentí lentamente. Te perdono por haber sido ingenuo, Daniel. Pero la confianza es otra cosa. Eso no se repara con una disculpa. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Sofía, espera, dijo con la voz rota. ¿Qué hacemos ahora? Me giré por última vez, y le ofrecí una pequeña y genuina sonrisa, la primera en mucho tiempo. Ahora, tú empiezas a sanar. ¿Y yo? Yo sigo con mi vida. La que recuperé por mí misma. Salí de su apartamento y, por primera vez en meses, sentí que el aire que respiraba era completamente mío. La venganza no fue recuperarlo a él. Fue recuperarme a mí. Y en cuanto a mi hermana, la obligué a presenciar algo mucho peor que ver a Daniel enamorarse de mí. La obligué a verse a sí misma, a su verdadero y patético rostro, reflejado en los ojos del hombre que nunca podría tener.